Tema del sufrimiento. ¿Cómo existe el sufrimiento en el ser humano? ¿Cómo se vence el sufrimiento? ¿Por qué camino se va a un mayor sufrimiento? ¿Por qué camino se puede salir de ahí y llegar a otro lado? Ese es nuestro tema, el tema del sufrimiento. El sufrimiento no es simplemente el dolor físico. Nosotros hacemos una distinción grande entre dolor y sufrimiento. Uno puede sentir dolor porque tiene hambre, porque le duele el cuerpo. Y bueno, y es la ciencia y es la justicia la que puede mejorar el dolor humano. Pero el sufrimiento humano es mental. Y el sufrimiento humano no se soluciona ni por el desarrollo de la ciencia, ni por el desarrollo de la justicia. Es un esfuerzo que tiene que hacer el ser humano para entrar en otras regiones de la mente. Ese es nuestro tema. Ese es uno de nuestros temas. Lógicamente hay temas que están muy ligados al tema del sufrimiento, que es el tema de la ilusión. El tema del mundo que uno imagina, de las cosas que uno imagina sobre uno mismo, de las cosas que uno imagina sobre los demás. El tema de la ilusión es para nosotros clave y está muy ligado al sufrimiento. De acuerdo a cómo mueva uno sus ilusiones, también va a aumentar su sufrimiento o va a disminuir. Y el tema, por último, de las creencias, de las cosas que uno cree. El tema de las cosas que uno cree. Sobre los demás, sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre la vida, sobre la duración de la vida. Porque cuando uno está en estado normal haciendo cosas, siempre tiene la sensación y la creencia de que uno no se va a morir. Por supuesto, si a uno le preguntan, oiga, ¿usted se va a morir? Claro, va a decir, bueno, claro, sí, pero no lo dice. Pero en el fondo no lo cree. ¿Qué tú dices a la creyente, a la gente que cree en Dios? ¿Qué tú dices a ellos? Yo lo que le digo es que él crea o no crea, perfecto. Me parece muy bien que crea o que no crea, me da igual. Pero que ese no es el tema para salir del mundo del sufrimiento y para crear un nuevo tipo de ser humano. Ese no es el tema. Eso es lo que le digo a la gente que cree. Que crea. Y si me dice que no cree, pues que no crea. Porque el tema es otro. El tema es otro. No es el tema de que cree en Dios o no cree en Dios. El tema es cómo soluciona sus problemas existenciales. Y lo existencial no se resuelve porque crea o no crea en Dios. Y basta verlo, uno lo puede experimentar. Tome, así como si hiciéramos una receta, tome 3 cucharadas de azúcar, tome a una persona que tenga fuertes creencias en Dios. Y pregúntele cómo ha solucionado sus problemas en la vida, cómo ha solucionado sus angustias, sus temores, y luego tome a otra persona que no cree en Dios. Y pregunte cómo ha solucionado sus temas, sus temores. Y nos vamos a encontrar que en los dos casos, que son tan distintos porque unos creen en Dios y otros no, nos vamos a encontrar con que son muy parecidos porque tienen las mismas angustias, los mismos temores, la misma desesperación por morirse. Entonces nosotros decimos, estos son temas muy interesantes, pero no vienen al caso. Lo que viene al caso es el estudio, la profundización del tema del sufrimiento. Eso viene al caso. Viene al caso el entender que las creencias no son las que solucionan los problemas. Viene al caso el entender que uno vive temiendo cosas, lleno de temores, lleno de angustias. Eso es lo que a nosotros nos parece importante destacar. Eso. Sí, a veces cuando yo trato de expresar la
tu mensaje, Sí. yo encuentro dificultades, ¿no? Como no sale bien, no. Yo tengo la sensación que no comunicar eso bien. No puedes comunicar con facilidad el mensaje, porque el mensaje es, sobre todo, experiencia. Entonces, explicar una experiencia, ¿cómo podrías explicar a una persona el gusto dulce? ¿Cómo podrías explicar a una persona que no ha visto el color, por ejemplo? ¿Qué es el color rojo? O el color azul, para quien no lo ha visto. Pues si alguien ha visto el color azul, tú le hablas del color azul y el otro dice, claro, ya sé de qué hablas, ya sé de qué hablas. Pero ¿cómo explicas una experiencia que el otro no ha tenido? Entonces, cuando tú dices que tienes dificultades para comentar tu experiencia, yo digo que es muy razonable que pase eso. Es lo que pasa. No tienes cómo comunicarlo. Entonces, cuando quieres comunicar algo, tienes que lograr que la otra persona pueda hacer un esfuerzo de experiencia, de sentir eso, porque explicándoselo simplemente no vas a llegar a él. No vas a llegar a él. Y las experiencias que nosotros transmitimos son experiencias que tienen que ver no tanto con una cosa cotidiana, sino con una cosa bastante extraordinaria que sucede en uno. Las experiencias, sobre todo las experiencias que nos interesan tanto, que son las experiencias de cambio. Las experiencias de cambio que ya te he relatado en algún momento, que son muy distintas a las experiencias cotidianas porque son las experiencias que cambian a la gente. Cuando alguien se enamora por primera vez, se incendia su corteza y es como si caminara sobre nubes. Se siente blandito caminando. Es otra experiencia del espacio en que vive, otra experiencia de la relación entre personas. La experiencia del enamoramiento es una de las grandes experiencias. Pero ¿cómo transmitirla si alguien no ha tenido esa experiencia? ¿Cómo puedes experimentar esas cosas? Bueno, ahora mismo podrías experimentar esas cosas. Dime, antes que nada, ¿tú tienes... habrás soñado alguna vez en tu vida? ¿Sí o no? Soñado, habrás tenido un sueño alguna vez en tu vida. Yo creo que uno conoce los sueños. Es un estado de conciencia distinto al que uno tiene en la vida cotidiana, el de los sueños, que tienen sobre uno mucha importancia y mucho poder, y a veces le cambian a uno la vida. Las experiencias de los sueños, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna vez te habrás enamorado? Puede ser, una vez, aunque sea. Es un tipo de experiencia que te puede cambiar la vida. Ese tipo de experiencias que se dan como en otro espacio, como en otro nivel. Las experiencias del amor, por ejemplo. Las experiencias de los sueños. Esas que todos hemos tenido y que no solemos tener en cuenta, que nos olvidamos de ellas, son experiencias muy reveladoras en las que nosotros profundizamos. A veces, entrando en esas experiencias, sentimos como que viéramos por primera vez el mundo. Nunca he visto el mundo de ese modo y además dura muy poco tiempo. Dura poquísimo tiempo ver el mundo así y no puedo volver a eso después. A veces en el campo, como acá, veo una puesta de sol y en esa puesta de sol es como si entendiera todo por muy poco tiempo. Es entender todo de golpe por muy poco tiempo. Ligado a esa puesta de sol es para mí una experiencia de cambio que puede llegar a ser muy importante. Pero yo habitualmente no saco consecuencias de eso. Todas las personas han tenido experiencias de ese tipo, pero son muy pocas las personas que han profundizado en esas experiencias.
ahí entramos nosotros, en las experiencias que se dan en otro espacio mental, que se dan en otra situación mental, que se dan en otro estado de conciencia. En esas experiencias entramos nosotros.